El descubrimiento del ADN es en el año 1953 cuando dos científicos, Watson y Crick, descubrieron la estructura de la doble hélice del ADN, diciendo que estaban compuestas por una serie de nucleótidos. Estos científicos se basaron en otras investigaciones como la de Rosalind Franklin. En 1960 se descubre el código genético. Ese código se traduce el ADN a proteína. Tras este surgimiento surge la necesidad de secuenciar el ADN y esto se empieza a hacer en 1977. En 1988 se crea la Organización del Genoma Humano y en 1990 comienza con el proyecto del genoma humano, pero no es hasta 1995 cuando se consigue secuenciar el primer genoma completo, lo cual era una bacteria, Haemophilus influenzae. En 1999 por fin se secuencia el primer cromosoma humano. Consiguió decir todas las bases del cromosoma 22 de nuestro genoma y por fin el 24 de abril del 2003 el genoma humano es secuenciado por completo. A continuación diremos que la clonación del ADN, la técnica que vamos a ver ahora, a partir de muy poco ADN se puede multiplicar por millones. Esta técnica se llama PCR, reacción de cadena de polimerasa. Esta es la famosa técnica que hemos escuchado todo el tiempo mediante la crisis del coronavirus. Para controlar el uso de pruebas de diagnóstica, sobre todo PCRs, en las comunidades autónomas y en España. Esta prueba se realiza para detectar si hay material genético del virus en la muestra del paciente. Y si lo hay, este material genético sería muy escaso. Lo que hace el PCR es amplificarlo, multiplicarlo para que así se pueda ser detectado. Para poder realizar esta prueba, el ADN que queremos clonar o que queremos multiplicar se coloca en el interior de un aparato denominado termociclador. Lo primero que ocurre es que la temperatura aumenta mucho para separar las dos cadenas de ADN. La temperatura romperá los puentes de hidrógeno que habían mantenido juntas ambas cadenas. Ahora el termociclador hace el proceso contrario, baja mucho la temperatura, enfriando así la cadena y permite que se unan a ella unos pequeños fragmentos, llamados cebadores, y complementario a la zona del ADN que queremos clonar. Sin estos cebadores, los nuevos nucleótidos, los de adenina, timina, citosina y guanina, no se van a empezar a unir para alargar la cadena complementaria. El ADN polimerasa va añadiendo los nucleótidos que son complementarios a la cadena de molde. De hecho, cuando se produce la síntesis de la cadena complementaria con la que se complementa el primer ciclo de replicación. Este ciclo se repite una y otra vez, de tal modo que el ADN se duplica de forma exponencial. De una hebra tenemos 2, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, 16 a 32 y 64. Incluso se puede repetir de 20 a 40 ciclos. Si el termociclador repite este proceso 20 veces, habríamos amplificado, es decir, multiplicado el ADN casi 1.000.000 de copias. Pero si hacemos repetido el ciclo 40 veces, nos encontramos más de 1.000.000.000. La clonación del material requiere de varios días, mientras que el PCR permite la clonación de ADN en varias horas. Se utiliza para identificar con gran rapidez enfermedades genéticas y para detectar bajos niveles de infección vírica, como en el caso del coronavirus, y que en una técnica muy sencilla aunque tengas muy poca carga vírica dentro de tu interior. La PCR lo va a detectar, ya que es capaz de multiplicarlo. Esta técnica es muy útil en la medicina forense, ya que con muy poca muestra del sospechoso se puede amplificar y obtener el ADN. Por eso la importancia de encontrar cualquier muestra biológica en la escena del crimen. Esta técnica que vemos engloba la genómica, una rama de la biología molecular que permite el estudio de los genomas completos, no solo el del humano, sino de cualquier organismo. El genoma humano tiene aproximadamente 3.200 millones de pares de bases, que codifican para 20 y 25.000 genes. Gracias a la secuenciación del genoma humano, se ha conocido que compartimos el 99.9% de los genomas entre humanos, y lo que nos hace diferente es solo el 0,1% de nuestro ADN. También se ha descubierto que los genes realmente codifican proteínas, solo constituyen el 1,5% del genoma total. En la actualidad se desconoce exactamente cuál es la función reguladora de control.
Los datos obtenidos ahora del genoma humano y de otras especies se encuentran contenidos en grandes bases de datos. Estas están disponibles en Internet para la consulta de toda la comunidad científica a nivel mundial. El genoma humano ha sido la gran revolución del siglo XXI. Gracias a él podemos localizar enfermedades genéticas humanas para ayudar a la investigación. Ya conociendo las secuencias, sabremos la proteína que codifica y los desechos que en esta se ha producido. Además, esta secuencia nos permite desarrollar fármacos, medicamentos adecuados, diagnósticos precoces a su prevención de mejorar la calidad de vida. Esto también permite el diagnóstico prenatal en el vientre materno. También ha permitido la obtención de vacunas a partir de las secuencias y aislamiento de los genes patógenos. Permite realizar muestras de ADN en el ámbito civil para la realización, prueba de paternidad o la identificación de restos óseos o de personas desaparecidas en catástrofe o guerra. Asimismo, como se menciona antes, el análisis de ADN también es determinado a la investigación final. También se ha podido aplicar pequeñas fracciones de ADN que se encontraban en restos fósiles y poder así conocer las distintas especies. Además, a realizar muchos estudios paleontológicos, incluso para determinar el parentesco evolutivo de las especies. Por ejemplo, nos comparan a nosotros, el Homo sapiens, con nuestros antepasados.